We will go to God's Word. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. And my message, Y mi mensaje, a number of weeks ago, I spoke about the tablet of our heart. hace unas cuantas semanas atrás hablé de la tabla de nuestro corazón. And then I spoke one other time Y después, otra vez, about speaking the truth in our heart. hablé de hablar la verdad en nuestro corazón. And today I will speak about understanding with the heart. Hoy voy a hablar de entender con el corazón. Actually, this is the first principle of spiritual understanding. De hecho, esto es el primer principio del entender con el corazón. Entendimiento Del entendimiento spiritual. espiritual. Del entendimiento espiritual. So I would like to open with a few verses found in Mark. Me gustaría empezar con algunos versículos que se encuentran en el Evangelio de Marcos. Mark chapter 13, En el capítulo 13, verse 14 and 15. versículo 13, versículo 14 y 15, que dice, pero cuando veáis la abominación... 13, chapter 13. Marcos 13. No, in Matthew. Ah, perdón, es el Evangelio de Mateo. Matthew. Capítulo 13, versículo 14 y 15, que dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Amen. The first thing I want to bring out La primera cosa que quiero traer a la is luz that there is a difference, es que hay una diferencia, and a big one, y una diferencia grande, between knowing and understanding. entre saber y entender. Knowing, it's one thing, El conocimiento es una cosa, and understanding is something else. y el entendimiento es una cosa diferente. And the Word of God puts it very clear Y la palabra de Dios lo pone muy claro, that those two are not the same thing. que las dos cosas no son una misma cosa. And I will read a few verses Yo voy a leer algunos versículos in which we will see en los cuales vamos a ver that knowing is one thing and understanding is something que el else. conocimiento es una cosa y el entendimiento es algo And the diferente. first verse is found in Isaiah chapter 1. El primer versículo se encuentra en Isaías, en el profeta Isaías, capítulo 1, Verse 3. y el versículo 3, que dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. So you have both. Aquí tienes ambos. He says that these people do not understand, Aquí dice que su pueblo no entiende and his people didn't know. y también no tiene conocimiento. We can read in Isaiah chapter 43 verse 10. Podemos leer siempre en el libro de Isaías, el capítulo 43, versículo 10, que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. So here it speaks about that you may know and believe me, Aquí dice que puede conocerme y creer en mí, and understand that I am. y entender que yo soy. Again, here we see that knowing is one thing and understanding is something else. Una vez más vemos que entender es una cosa y conocer es una cosa completamente diferente. And at last, Y por último, we can read Isaiah chapter 44 verse 18. podemos leer en el libro de Isaías el capítulo 44 Verse 18. y el versículo 18, que dice, no saben ni entienden,
porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Now, in the verse we have opened with, En el versículo con el cual hemos empezado, in Matthew, en el Evangelio de Mateo, the Lord says this, el Señor dice así, lest they should understand with their heart. eh, Verse 15. porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. And finish there. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. So here the Lord speak about understanding with the heart. Aquí el Señor habla de entender con el corazón. And in the verse we have read in Isaiah, Y en el versículo que hemos leído en in Isaías, chapter 44, verse 18, it says, en el capítulo 44, el versículo 18 dice, they don't know nor understand. ellos no saben ni entienden. And they don't know because No saben por qué the Lord has shut their eyes el Señor ha cerrado sus ojos so that they could not see. para que no puedan ver. And I've preached many times. Y yo he predicado muchas I have veces, spoken at length, he hablado Bastante. largamente you know, on the fact that if we don't see, del hecho que si no vemos, we will not know. no vamos a We need conocer. spiritual sight in order to see. Necesitamos tener vista espiritual para que podamos ver. We don't see, we will not know. Si no vemos, no vamos a saber. And then it says, Y después dice, nor they don't know nor understand. no saben ni entienden. And they don't understand because Y no entienden por qué the Lord says el Señor dice that and it says that He has shut down their hearts. dice que el Señor ha cerrado sus corazones So that they cannot understand. para que no puedan entender. In brief, En pocas palabras. there is things Hay cosas we can understand only with the mere agency of our intellect. que podemos entender solamente con la ayuda de nuestro intelecto. We can go to the school, Podemos ir a la escuela, study history, estudiar historia or perhaps chemistry, o tal vez química or geography, o and geografía we can understand a lot of things y podemos entender un montón de cosas with the mere agency of our intellect. con la sola ayuda de nuestro intelecto. But there is things you cannot understand Pero hay cosas que no se pueden entender with your intellect only. solamente con el intelecto. You will need the agency of your heart. Tú vas a necesitar la intervención de tu corazón. There is things that only your heart Hay cosas que solamente el corazón will cause you to understand. va a hacer que tú puedas entender. And that's why we cannot put too much emphasis Por esto no podemos poner demasiada énfasis on the state of our heart. sobre el estado de nuestro corazón. Christianity has to do with the heart of man, El cristianismo tiene a ver con with the heart of con man. el corazón del ser humano. You know, if the heart is not clean, Si el corazón no está if the limpio, heart is impure, si el corazón no es puro, if sin dwell in our heart, si el pecado mora en el corazón, there is things and very important things, hay cosas muy importantes, actually spiritual things, de hecho cosas we espirituales, will not be able to understand. que nosotros no vamos a poder entender. Because we can understand only if we have a clean heart. Porque la podremos entender solamente si tenemos un corazón limpio. That's why the book of Proverbs exhorts us A esto nos exhorta el libro de Proverbios, in chapter 4, verse 23. Proverbios en el capítulo 4,
y el versículo 3. No, 23. Versículo 23, Proverbs 4, verse 23. que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. For out of it spring the issues of life. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, And the porque de él mana la vida. You know? So here it speaks about life. It speaks about the heart Aquí habla de vida, habla del corazón and life. y de la vida. In Proverbs chapter 16, En Proverbios, en el capítulo 16, in verse 22, it says this. en el versículo 22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. So in the verse we wrote earlier, Así que el versículo que hemos leído it antes speaks about the heart habla del corazón and life. y de la vida. And in the verse we have just read now, Y en el versículo que acabamos de leer it speaks ahora, about understanding and life. habla de entendimiento y vida. And that basically speaks about an understanding with the heart. Esto básicamente nos habla de entender con el corazón. And sometimes Y a veces we cannot deny it. no podemos negarlo. There is a lack of spiritual understanding. Hay una falta de entendimiento espiritual. Albert Einstein says, Ah, Einstein dijo he says that to know, que para he conocer, says every fool can know. cualquier necio puede llegar a conocer. But he said the point is to understand. Pero el punto es entender. I don't know if I agree exactly with what he says, Yo no sé si estoy al 100% de acuerdo but con he lo que él dijo, make a point very clear. pero él hizo un punto muy claro. Knowing is one thing, Saber es una cosa. understanding is something else. El conocimiento es una cosa y el entendimiento es algo diferente. If you have a diesel car, Si tú tienes un coche que va con diésel you will put gas oil in it y tú pones gasoil en tu coche, because you know that's what you must do. porque sabes que es lo que tienes que hacer. But you might not understand why. Pero tal vez tú no entiendas el por qué. You might know that if you eat a lot of oranges, Tú puedes saber que si comes un montón de naranjas, it's not good. pues esto no es algo saludable. It's not good for your health. No es bueno para tu salud. You might know it, Puedes saberlo, but you might not understand why. pero puede que tú no entiendas el por qué. So I would like to read a few more verses found in Mark. Me gustaría entender algunos versículos más que se encuentran en el Evangelio de Marcos, Mark chapter 8. en el capítulo 8, And we will read from verse 13 to 21. y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 21. The passage is a little bit long. Este pasaje es un poquito largo, Try to not fall asleep. así que intenta no dormirte. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? 21. Yeah, no, it's good, it's good. And
the last part of verse 17 says this. La última parte del versículo 17 dice, Do you not yet perceive nor understand? no entendéis ni comprendéis. And then the Lord says, Y después el Señor dice, Is your heart still hardened? ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Hardness of heart La dureza del corazón is absolutely incompatible with spiritual understanding. es absolutamente incompatible con el entendimiento If we espiritual. harden our heart, Si endurecemos nuestro we will corazón, not understand spiritual things. no vamos a entender cosas espirituales. We might be able to fill our mind Es posible que llenemos nuestra mente with Christian information, con información but cristiana. that's about the most we can do. Y es básicamente lo más que podemos hacer. We must have a soft heart Necesitamos tener un corazón blando to understand spiritual things. para entender cosas espirituales. So here, all the disciples, Aquí todos los discípulos, they could answer the question ellos podían contestar a la pregunta, at least at some of them, por lo menos a algunas de ellas, because they knew the facts. porque conocían los hechos, But they were not able to understand. pero no eran capaces de entender. The Bible has something to say that we should look at very well. La Biblia tiene algo que decir que tendríamos que mirar muy bien. Basically, it says that among all the people that dwell on the face of the earth, Básicamente dice que entre toda la gente que mora sobre la faz de la tierra, we evangelical Christians nosotros, los cristianos are the evangélicos, most apt somos los más aptos to harden our heart. para endurecer nuestro You corazón. must say, well, that's strange. Y tú puedes decir, pero esto es raro. What this guy is saying? ¿Qué está diciendo este tío? This is what I said. Exactamente lo que estoy On diciendo. the face of the earth, Sobre toda la faz de la the people tierra, who can harden the heart the most la persona que más pueden endurecer su propio corazón is evangelical Christian. somos los cristianos evangélicos. And I will explain why. Y os voy a explicar por qué. Let's read in Hebrew, Vamos a leer en la epístola a los Hebreos, chapter 3, en el capítulo 3, verse 7 and 8. los versículos 7 y 8, que dicen así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Now, who were they that hardened their heart here? ¿Quién fueron estos que endurecieron su corazón, de Was- los cuales se habla aquí? Was it the Hittites? ¿Eran los hititas? Was it the Amorites? ¿Fueron los amonitas? Was it ¿Los those? amorreos? Perdón. Was it the Moabites? ¿Fueron los moabitas? You know who had hardened their heart here? ¿Quién fueron aquí aquellos que endurecieron sus Well, those who corazones? had hardened their heart there Aquellos que en esta escritura habían endurecido sus corazones was the people of God. fueron los del pueblo de Dios. They had hardened their heart. Ellos endurecieron sus And corazones they had hardened it y lo habían hecho because God had spoken to them. porque Dios les había hablado. God has spoken to them in such a way that they could hear. Dios les había hablado de forma tal que ellos pudieron oír. And when God speaks to us, Y cuando Dios nos habla, we are put in the front of a choice. nosotros nos encontramos delante de una decisión. Or we yield to His will, O nosotros cedemos a su voluntad, or we harden our heart. o nosotros endurecemos nuestro corazón. We evangelical Christians Nosotros, los cristianos evangélicos, probably hear the voice of God every day. posiblemente oímos la voz de Dios cada día. And here it says, Y aquí dice, today if you will hear His voice, hoy si oíd su voz, don't harden your hearts. no endurezcáis vuestros corazones. Because it can happen Porque puede acontecer that we hear the voice of God, que nosotros oímos la voz de Dios, God speaks to us, que Dios nos habla He says, don't do this.
y nos dice, no hagas eso. but we want to do it, Pero nosotros queremos hacerlo. and we harden our heart. Y endurecemos nuestro corazón. Every time Cada vez a real child of God un verdadero hijo de Dios, enter in a gray zone, cada vez que un verdadero hijo de Dios entra en una zona gris, we go to something that is not really good. vamos hacia algo que no es verdaderamente bueno, It will not edify us. que no nos va a edificar. Actually, it will give a bad fruit. Y de hecho va a causar un fruto malo. Every time we move in a zone that is gray, Cada vez que nos movemos hacia un lugar gris, God speaks to us. Dios nos habla. There is a small voice in the back, Hay una pequeña voz atrás de and it nosotros says, no, that's not the way to go. que dice, no, no es ahí donde tú tienes que ir. And when this happens, Y cuando esto acontece, we have a choice. nos encontramos delante de una Or we decisión. submit to the voice of God, O nos sometemos a la voz de Dios, or we will harden our heart. o vamos a endurecer nuestro corazón. There is nothing in between. No hay lugar en el medio. We go to the gray zone, Vamos hacia la zona gris God will speak to us. y Dios nos va a hablar. If we harden our heart, Y si endurecemos nuestro God corazón, might try to come in some other way. Dios puede intentar venir de otra manera. He might send a brother or Puede a que sister envíe un hermano o una hermana that will tell me something. que me va a decir They might not algo. even know why they tell it, Y puede que ni tampoco sepan por qué me están but diciendo it will be aquella God cosa. that speaks through them Pero va a ser Dios hablándome a través de ellos to make me come back to the right place. para que yo pueda volver en el lugar cierto. But then I can harden my heart even more, Pero entonces yo puedo endurecer mi corazón aún más. and God will not stop. Y Dios no se va a He parar. will try to come to us again. Va a intentar otra vez venir a He will nosotros. speak to us again. Y nos va a hablar otra vez. And again, Y una vez más we'll have a choice. va a haber que tomar vamos a tener que tomar una We can decisión. yield to the voice of God Podemos ceder a la voz de Dios or harden our heart. o endurecer nuestro corazón. And then the moment we harden our heart, Y en el listen to this. momento en el cual endurecemos nuestro corazón, escucha bien esto. The moment we harden our heart En el momento en el cual endurecemos nuestro corazón, against one specific moral truth again, about acerca de una verdad espiritual específica, moral truth. una verdad moral. You know, every time we harden our heart Cada vez que endurecemos nuestro corazón towards one moral truth, con respecto de una verdad moral, we will not be able to understand any moral truth. entonces no vamos a estar capacitados para entender ninguna And now I verdad will explain moral. why. Y os voy a explicar por qué. Because truth Porque la verdad is unite. Porque la verdad es United. una unidad. You know, it's what we can call the body of truth. Es lo que pudiéramos llamar el cuerpo de la verdad. Actually, in God's word, De hecho, en la palabra de Dios, the word truths la do not palabra exist. verdades no It doesn't existe. exist. I don't say it's bad to use the word truths, Ahora, no estoy diciendo que sea malo usar la palabra verdades, but what I say is this: pero lo que digo es esto. the Bible put emphasis La Biblia pone énfasis on the unity of truth sobre la unidad de la verdad. within the body of truth. Within, Dice, inside. entre el cuerpo de la verdad There is perfect harmony. hay una perfecta armonía. There is no contradiction. No hay contradicción. Everything fit very well Todo encaja muy because bien there is unity porque hay una unidad in the body of truth. en el cuerpo de la verdad. And if you have word truths, Y si hay la palabra verdades, it would be found in Isaiah. lo encontramos en el libro No, de you don't need to read. Lo encontramos en el libro de Isaías, Chapter 26, en el capítulo 26, verse 2. en el versículo 2. But 99.9% Pero
en el 99,99% of all the translation I've looked at, todas las traducciones a las cuales he mirado, and it's a lot of them, y son muchas, 100 and some, unos cientos y algo, you know, the word truths do not appear. no aparece la palabra verdades. So there is unity Así que hay unidad within the body of truth. en el cuerpo de la verdad. And therefore, since there is unity, Y puesto que hay unidad, if I resist one specific moral truth here, si yo me resisto a una verdad espiritual específica aquí if I harden my heart y endurezco mi corazón towards this one specific moral truth, acerca de esta verdad espiritual específica, I outdone my heart towards all moral truths. automáticamente he endurecido mi corazón hacia cualquier verdad moral específica. Because there is unity of truth. Porque hay unidad en la verdad. And every time there is unity, Y cada vez que hay unidad, if you work for El Corte Inglés si tú trabajas, por ejemplo, por el Corte Inglés, in Huelva, ahí en Huelva, and you behave very, very badly, y te portas muy, muy mal, so much hasta el punto that you are kicked out. que te echan. Well, you can try to apply, Pues tú puedes intentar buscar trabajo en el Corte Inglés in Sevilla. en el Corte Inglés de Sevilla. But most surely, Lo más seguro they will not take you es que no te van a coger because there is unity. porque hay unidad. And this is seen Y extremely esto well se puede ver extremadamente bien in the Trinity. en la Trinidad. In the Trinity, there is perfect unity. En la Trinidad hay una unidad perfecta, And therefore, por lo cual you cannot hate the Son tú no puedes odiar al Hijo and pretend to love the Father. y pretender que tú le amas al Padre. But if you hate one, you hate all of them Si tú odias a uno de ellos, tú odias a los tres, because they are one. porque los tres son uno. Example we can read in John. Por ejemplo, podemos leer en el Evangelio de Juan, John chapter 5, en el capítulo 5, verse 23. el versículo 23, que dice, para que todos honren al No, Hijo. wait. John 5? Juan capítulo 5, 23. versículo 23. Para que Okay, todos okay. honren, Okay. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. He who doesn't honor the Son doesn't honor the Father who sent him. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. You gotta say, I will honor the Son, Tú no puedes decir, yo voy a honrarle al Hijo, but the Father I will not honor. pero no le voy a honrar al Since they Padre, are one, puesto que ellos son uno. if you don't honor one of them, you don't honor any of them. Si tú no honras a uno de ellos, tú no estás honrando a ninguno And de if you ellos. honor one of them, you honor all of them. Y si estás honrando a uno de ellos, tú vas a honrar a todos Because ellos, they are one. porque ellos son uno. And truth is one. Y la verdad es una. There is unity Hay unidad within the body of truth. en el cuerpo de la verdad. And that's why if you say, Por causa de lo cual, si tú dices, I harden my heart towards one moral truth, yo endurezco mi corazón hacia una verdad that espiritual. means that you harden your heart towards all moral truth. Esto significa que estás endureciendo tu corazón hacia toda la verdad. And you will not understand a thing. Y no vas a entender nada. You might understand chemistry, Puede que tú entiendas de química, you might understand history, puede que tú entiendas de you historia, might understand things about cooking, puede entender cosas que tienen a ver con el cocinar. but when it comes to spiritual truth, Pero cuando se trata de verdades if espirituales, you have hardened your heart, si tú has endurecido tu corazón, you will not understand anything. tú no vas a entender nada. John chapter 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, verse 7. el versículo 7, que dice,
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verse 9. Versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? John 15, verse 24. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Now they have seen Ahora han visto and also hated me, both me and my Father. y han aborrecido a mí y a mi Padre. It cannot be you love one No puede ser que tú ames a uno and you hate the other. y que tú odies al otro. Cannot be because they are one. No puede ser porque los dos son uno. Let's read a verse in Daniel, Vamos a leer un versículo en Daniel, chapter 9, en el capítulo 9 verse 13. y el versículo 13. The one who will harden his heart Aquel que va a endurecer su corazón about one specific moral truth, con respecto a una realidad, una verdad moral específica, it's someone who lives in sin. There is sin. es alguien que vive en el pecado, está en el pecado. You know, and God is trying to talk to him, Y Dios está intentando de hablarle. and we can harden our heart Y podemos endurecer nuestro corazón. or repent. O podemos arrepentirnos. That's the choice. Ahí está lo que tenemos que escoger. Read in Daniel chapter 9, Daniel capítulo 9, versículo 13, que dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. So if you want to understand the truth, Así que si quiere entender la verdad, and here speak of the truth of God. y aquí está hablando de la verdad de Dios, It says your truth. porque dice Speaking tu to God. verdad, hablándole a Dios. You know, the truth of God is perfectly true. I mean, there is no La mistake in it. verdad de Dios es perfectamente verdadera, en ella no hay ninguna equivocación. And if you want to understand this truth, Y si quiere entender esta verdad, Daniel says Daniel dijo that we must turn from our sins. que tenemos que volvernos de nuestros So pecados. if we have fallen in one area of our life, Así que si estamos cayendo en un área de nuestra we live vida, in sin, estamos viviendo en we will pecado not understand spiritual truth y no vamos a entender verdades until espirituales we turn from our sin hasta que nos volvemos de nuestro pecado and re-enter the perfect will of God. y volvemos a entrar en la perfecta voluntad de Dios. We can read about the same thing, exactly the same thing. Podemos leer acerca de lo mismo. I read many verses because I want you to see that it is there. It's in the book. Estoy leyendo muchos versículos porque quiero que veáis que está aquí, está en el libro. Let's read in Deuteronomy chapter 4. Vamos a leer en Deuteronomio, en el capítulo 4, Verse 5 and 6. versículo 5 y 6, que dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todo este estatuto y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amen. Verse 6. El versículo 6 It says, therefore be careful to observe them. dice, guardadlo pues y ponedlos por obra, For this is your wisdom and your understanding. porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. The word of God speaks of the way of understanding,
The Word of God speaks La of the palabra de way Dios of, habla del camino del entendimiento. and the way of understanding El camino del is entendimiento the way of obedience. es el camino de la You obediencia. don't walk on that way, you will not understand. Si no caminas por este camino de obediencia, no vas a entender. And if you don't understand, Y si no it entiendes, will be mistake on mistake, será un error tras el otro, sin on sin. un pecado tras el You will otro. be all confused. You will not Estarás understand. del todo confundido, no vas a entender. And I want to say here, Y aquí quiero to decir, be clear, para que sea claro, brother and sister, even if our heart is perfectly clean, hermanos y hermanas, aun cuando nuestro corazón esté perfectamente we will not limpio, understand everything. nosotros no vamos a entender todo. But we will understand what we need to understand. Pero vamos a entender lo que nos es necesario entender. Because our understanding Porque nuestro entendimiento will never reach the size, nunca puede alcanzar a la medida, at least on the face of the earth, por lo menos mientras estemos en la faz de esta tierra, human understanding el entendimiento humano will never reach the height of divine understanding. nunca puede llegar a la altitud del entendimiento divino. And then we have Psalm. Y después tenemos en el libro de los Salmos, Psalm 111, el Salmo 111, verse 11. 111, el versículo 11, Yeah. que dice, 111, versículo 11, Psalm. Salmo 111, llega al 10. Ok, lee el 10. El versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. A good understanding of all those who do his commandments. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus A mandamientos. good understanding. Un buen entendimiento. They understand Ellos entienden. because the heart is clean Porque el corazón está limpio. and there is things we can understand with the heart only. Y hay cosas que podemos entender solamente con el corazón. And at last, that's the last verse I will read. Y al final este es el último versículo que voy a leer. Psalm 119, En el Salmo 119, verse 99 en el versículo 99, and verse 100. Psalm 119. sí, versículo 99 Ya. y el versículo 100. 100, que dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mis meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. So I resume with this. Así que lo resumo con esto. You can have the best intellect on the face of the earth, Tú puedes tener el mejor intelecto en toda la faz de la tierra, and if you have it, y si lo tienes, you might go around tú puedes ir alrededor aware that consciente you understand a lot of things. que tú entiendes un montón de cosas. And people will look at you Y las personas te van a mirar and they will say, wow, y dirán, this person understands a lot of stuff. wow, ese tío sí que entiende un montón de cosas. He can explain it, Él puede explicar and he can explain it easily y lo explica haciendo que parezca fácil and simply, y sencillo, because he really understands it. porque realmente lo A entiende. lot of things. Entiende un montón de And then the cosas. great mistake is this. Y después, la grande equivocación We es might esta. fall in the trap and think Podemos caer en la trampa y that those pensar people with a great intellect que estas personas que tienen un grande intelecto can excel in spiritual things. pueden exceler en las cosas espirituales. They will not excel No lo van a hacer, except a no ser que if they have a clean heart, tengan un corazón limpio, they yield to the voice of God, cedan a la voz de Dios, they don't harden their heart. no endurezcan sus corazones. Then they will understand spiritual things. Entonces van a entender las cosas But if espirituales. the heart is not clean, Pero si sus corazones no están can have a limpios, big intellect, pueden tener un grande intelecto and spiritually speaking,
Y hablando you espiritualmente, can be useless pueden ser perfectamente inútiles, because it depends on the state of our heart. porque todo depende del estado de sus corazones. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you thanks Padre, te damos gracias for your word. por tu palabra. Help us to read it, Ayúdanos a to leerla, meditate upon it. a meditar en ella. Lord, we want to understand. Señor, queremos entender. Lord, help us to keep our heart clean. Señor, ayúdanos a mantener limpios nuestros corazones. Thank you for the fact Gracias por el hecho that when we enter a gray zone, que cuando entramos en una zona gris, you come and you speak to us. tú vienes y nos hablas. Lord, help us to yield to your voice, Señor, ayúdanos a ceder a tu voz, to walk in your ways, a caminar en tus caminos, to keep our heart clean, a mantener nuestro corazón limpio, keep our heart soft and tender, a mantener nuestro corazón blando y tierno, so we may understand your truth. para que podamos entender tus verdades. And we give you thanks Te damos gracias for your mercy, por tu misericordia, your goodness, por tu bondad and the way that you have made, y por la manera como tú has hecho las cosas, so we may have a clean heart. para que podamos tener un corazón Thank limpio. you for the blood of the Lamb Gracias por la sangre del Cordero, that can cleanse us from all of our sins que puede limpiarnos de todos nuestros pecados and give us a clean heart y darnos un corazón limpio and cause us to understand y hacer que podamos entender spiritual truths. las verdades We espirituales. give you thanks Te damos las in gracias Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén.